Vale, cuando quieras, Alejandro. Gracias, Isa. Buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, amigos y amigas de la prevención. Gracias por acompañarnos hoy en este webinario divulgativo, en el que hablaremos sobre las patologías causadas por los riesgos psicosociales en el trabajo. No es nada nuevo que desde hace ya tiempo la Organización Mundial de la Salud viene advirtiéndonos de que los trastornos de la salud mental, como la depresión o la ansiedad, son problemas habituales que tienen un gran impacto en el absentismo y la productividad de las organizaciones. Y es evidente que los riesgos psicosociales han pasado a ocupar un espacio de especial interés en los últimos tiempos, no tanto por su novedad, sino porque ha sido recientemente cuando se comienza a tomar conciencia de los estragos que causan en la salud de las personas que trabajan y que los padecen a consecuencia del trabajo. La última encuesta europea de condiciones de trabajo indica que después de los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales y en particular el estrés a causa del trabajo constituyen, en razón de su extensión, el segundo de los riesgos padecidos por la población trabajadora europea. Principalmente el estrés por causa del trabajo está aumentando a niveles que ya han comenzado a despertar preocupación por parte de las autoridades europeas. Y sí, aunque estemos ya algo cansados de tanto referirnos al COVID y de sus consecuencias, un reciente estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona junto con el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ha puesto en evidencia el empeoramiento de la salud mental entre la población trabajadora durante la pandemia. En este webinario abordaremos algunos de estos aspectos y analizaremos el marco jurídico que dificulta la calificación de la contingencia profesional de este tipo de enfermedades que tienen su causa y se desencadenan con ocasión o como consecuencia del trabajo. Asimismo, se nos mostrará una propuesta de reforma que pretende disponer de un marco jurídico más adecuado para preservar la salud y el bienestar psicológico de sus trabajadores y trabajadoras, y que es lo que finalmente deseamos todos. Durante el transcurso de las dos exposiciones, os agradeceremos nos escribáis vuestras preguntas a través del chat, indicando a qué ponente va dirigida la pregunta, y las responderemos al finalizar el webinario durante el turno de preguntas. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con las ponencias. En primer lugar, intervendrá Francesc Martí Fernández. Francesc Martí Fernández es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona. Es técnico superior en prevención de riesgos laborales, especialista en ergonomía y psicosociología del trabajo. Toda su vida laboral ha estado dedicada a la prevención de los riesgos psicosociales y trabaja desde hace más de 10 años en MC Mutual como técnico especialista en psicosociología en la división de los servicios de prevención. Ha asesorado y colaborado con múltiples organizaciones en el diseño de programas de evaluación e intervención de riesgos psicosociales y ha intervenido activamente en el diseño de todos los productos y servicios en materia de prevención de riesgos psicosociales y promoción de la salud de MC Mutual. Es además colaborador habitual en materia de formación con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y con Foment del Treball Nacional. Francesc Martí nos hará una breve presentación a modo de introducción al webinario en la que nos hablará sobre cómo influye el trabajo en la salud mental de las personas. Nos mostrará algunos datos estadísticos de cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en la población trabajadora y qué pueden hacer las empresas para apoyar la salud mental de sus trabajadores. Bien, cuando quieras, Francesc, dispones de 20 minutos. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Buen día, buenos días. Bien, como decía Alejandro, yo voy a hacer una breve presentación, creo que tengo 20 minutos, como decía Alejandro, para poner un poco en contexto la relación que tiene la salud mental con el trabajo y mostrar algunos datos sobre la salud mental actual, haciendo referencia, como no puede ser de otra manera,
con la situación que estamos viviendo ahora del coronavirus, ¿no? Nos interesa ver un poco cómo afecta a la población en general, pero específicamente cómo afecta la crisis que ha llevado la pandemia del coronavirus en la población trabajadora. Vamos a ver algunos datos para poner en contexto en la situación actual y luego veremos, bueno, como decía Alejandro, pues os daré haremos algunas reflexiones, algunos consejos sobre cómo actuar desde las empresas para apoyar la salud mental de los trabajadores y veremos algunos recursos que tenemos disponibles en la Mutua para las empresas mutualistas para ayudar a las empresas a afrontar la gestión de la salud mental y los riesgos psicosociales. Así que, como no tengo mucho tiempo, voy a empezar por el principio, a definir qué se entiende por salud mental y ahí pues la definición que tiene la OMS de salud mental, ¿no? La define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de contribuir a su comunidad. Es decir, que la OMS entiende que el trabajar es un indicador de salud mental, ¿no? Las personas que trabajan tienen más salud mental que aquellas que no lo hacen. Hay estudios que evidencian que las personas que están en una situación de desempleo tienen hasta 8 veces más en riesgo de tener mala salud mental que las personas que trabajan. Por lo tanto, tenemos que pensar que trabajar es un indicador y trabajar es un promotor de la salud mental, ¿no? Aunque cueste un poco de creer ahora que estamos de vuelta al trabajo, ¿no? Que nos hemos pasado el verano pues, en la playa con el sol y las terrazas y que algunos de nosotros igual estamos superando el síndrome de postvacacional, ¿no? Esta ligera depresión, distimia, ¿no? Esta ansiedad que nos genera la necesidad de adaptarnos, de readaptarnos a las exigencias del día a día, ¿no? Pero superado esta etapa de adaptación de nuevo al día a día, al mundo laboral, pues hay que decir que el trabajo es un aspecto muy positivo para la salud mental de las personas. No únicamente porque nos permite pues, tener una retribución, ¿no? Un sustento con el que vivir, sino porque cumple muchas de las funciones que las personas, los humanos como animales sociales pues, necesitamos, ¿no? Nos obliga o nos facilita el poder socializarnos con los demás, nos regula los tiempos de descanso y de trabajo, ¿no? Y de actividad, ¿no? Nos obliga a irnos a dormir a una hora, levantarnos a una hora, nos regula los tiempos de comida, configura parte de lo que es nuestra identidad personal, nuestro sentimiento de pertenencia. Por lo tanto, el trabajar nos aporta muchos aspectos positivos, más allá que del cobrar una retribución, que son necesarios para tener esta salud mental. Esto entendemos el supuesto de que las condiciones de trabajo sean las propicias para que las personas se puedan desarrollar con normalidad. Sabemos que hay multitud de aspectos, relacionados con la organización del trabajo que tienen la capacidad de afectar, para bien o para mal, la salud mental de las personas, ¿no? Hablamos de los factores psicosociales, ¿no? Como, por ejemplo, pues, los horarios de trabajo, las cargas de trabajo, la comunicación entre individuos, el estilo de liderazgo que tengan nuestros jefes, las situaciones de conflicto, las posibilidades de promoción en el trabajo, la participación. Bueno, hay infinidad de aspectos intangibles, ¿no? Que pululan a nuestro alrededor, que tienen que ver con la organización del trabajo, que tienen la capacidad de afectar la salud de los trabajadores. Cuando estos aspectos del trabajo están mal diseñados, mal organizados, pues se convierten en factores de riesgo psicosocial, que son aquellos factores, aquellos aspectos que tienen la capacidad de generar o de aumentar la probabilidad de que aparezca estrés, principalmente, pero también que aparezcan situaciones de violencia y de acoso laboral. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, hablamos ahora sí de estrés y de violencia y acoso laboral, que son aquellos riesgos que pueden generar a la larga un daño en la salud de las personas. Hay distintas clasificaciones de estos factores de riesgo psicosocial. Sabéis que las empresas tienen que evaluar los riesgos psicosociales o los factores de riesgo psicosocial, tienen que evaluar estas condiciones de trabajo. Cada método tiene su propia clasificación, pero quizás una clasificación que es muy referenciada, muy usada, es la elaborada por el Grupo Prima. Es un grupo de expertos a nivel europeo que trabajan en el tema de los riesgos psicosociales, en desarrollar conocimiento y estudios en el tema, y tiene una clasificación pues, que podemos observar en distintas guías, manuales de la OMS y también
por ejemplo, aparece en la Guía de Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre riesgos psicosociales. Esta guía ya tiene 2 años, desde el 2012, pero también en el reciente criterio técnico, el 104/2021, que publicó pues, a principios de año Inspección de Trabajo, que también habla sobre riesgos psicosociales, y todos hacen referencia a estos factores de riesgo psicosocial, que son los que tenéis aquí. Factores como pues el contenido y las características del trabajo, ¿no? Los trabajos monótonos, las tareas sin sentido y tareas fragmentadas, se sabe que aumentan la probabilidad de que los trabajadores se estresen, las cargas, ¿no? La sobrecarga de trabajo, los problemas de comunicación entre personas, entre departamentos, las posibilidades o la falta de posibilidades de participar y de controlar uno mismo su trabajo. Bueno, estos factores que tenéis aquí son los aspectos que decía antes que tienen la capacidad de generar estos riesgos psicosociales. Para verlo de una manera de una forma más gráfica, podríamos decir que la organización del trabajo es el origen del riesgo. Cuando esta organización del trabajo no está bien diseñada, aparecerían los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Estas cargas de trabajo, estos problemas de comunicación, esta indefinición de funciones. Y estos factores de riesgo psicosocial a los cuales exponemos a los trabajadores son los que aumentan la probabilidad de que aparezcan ahora sí los riesgos psicosociales, que hablábamos principalmente del estrés, aunque también de la violencia y el acoso laboral, el acoso psicológico, sexual y por razón de sexo, ¿no? Algunas guías también hacen referencia a la fatiga relacionada con los turnos y los horarios de trabajo. Por los riesgos psicosociales principalmente hablamos de estrés y de violencia y acoso. Y estos riesgos psicosociales no son en sí un daño a la salud. Estar estresado no es sufrir un daño a la salud, pero sí que es un precursor que a medio o largo plazo puede acabar desembocando en efectos en la salud de las personas. Y cuando hablamos de la salud de las personas en relación o como consecuencia a la exposición a riesgos psicosociales, solemos pensar en la depresión y la ansiedad, ¿vale? Pero hay otros daños a la salud, más de índole física o fisiológica. Luego supongo que Cristóbal ya lo comentará más a fondo. Pero decía, no únicamente los riesgos psicosociales generan ansiedad y depresión, generan también otros trastornos mentales como el abuso de sustancias, pueden desembocar en psicosis. Ahí sí que tiene que haber una predisposición personal importante, pero una persona que tenga una predisposición, por ejemplo, a tener un trastorno bipolar o una esquizofrenia, pues en una situación de mucho estrés en el trabajo, pues podría acabar desembocando en una crisis, ¿no? En un brote psicótico, ¿no? Y como decía, hay otros aspectos, otros trastornos, ya más de índole física, ¿no? O sea, el estrés, como sabéis, tiene una dimensión psicológica, ¿no? Genera ansiedad y sufrimiento emocional, pero también tiene una dimensión fisiológica. La respuesta de estrés conlleva una activación de nuestro organismo, le exige que esté constantemente activado a unos niveles que a medio o largo plazo pues agotan el organismo y pueden aparecer trastornos pues, en el aparato circulatorio, en el aparato digestivo, en la piel, ¿no? Que en los casos más extremos pues podemos acabar pues, en una situación de infartos o de anginas de pecho, úlceras. Hay infinidad. Bueno, esta clasificación que veis aquí la podéis encontrar en la guía de recomendaciones para la vigilancia de la salud en relación a los riesgos psicosociales que publicó también hace unos años Osalan en colaboración con técnicos del instituto y eso, ¿no? Lo tenéis aquí referenciado. Como decía, estas consecuencias para la salud que pueden aparecer, ¿no? Si exponemos a los trabajadores a los riesgos psicosociales, hay suficiente evidencia científica que demuestran que es así, que la exposición a estos factores pues, acaba generando daños a la salud. Pues aumenta la morbilidad y las muertes por temas de pues, infartos o cardiovascular, la depresión, etc. No hay ninguna duda de que la exposición a unos conlleva consecuencias a la salud de los trabajadores. Pero lo que sí que es evidente a nivel poblacional, cuando hacemos un estudio longitudinal, cuando analizamos un caso concreto de un trabajador que a lo mejor pues, está sometido a mucho estrés en el trabajo y luego llega a casa y tiene una angina de pecho o un infarto o acaba desarrollando pues, una úlcera, esa relación entre ese efecto
ese problema de salud física en este caso y la exposición o la relación con el trabajo, ¿no? Con los factores de riesgo psicosocial, pues ya no es evidente, ¿no? En parte porque, a diferencia de otros riesgos, como por ejemplo en seguridad, ¿no? Es evidente que alguien, si hay una mancha de aceite en el suelo, pasa por encima, la pisa, resbala y cae, pues la relación es inmediata, ¿no? El factor de riesgo, ¿no? El aceite en el suelo, la caída y pues, si se rompe un brazo, pues es evidente la relación causa-efecto. En este caso, como la relación pues, puede ser más a largo plazo y como siempre es multicausal, no únicamente este infarto o esta depresión se va a deber a los factores de riesgo psicosocial, sino que hay otros factores de índole personal que también intervienen, ¿no? Por ejemplo, para un infarto, pues a lo mejor puede ser que sea un trabajador de mediana edad, que tenga algo de sobrepeso, que sea fumador. Entonces tenemos la tendencia a atribuir o sobreatribuir el daño a la salud a factores personales y a menospreciar la relación con el trabajo, ¿no? Pero esta relación, como decía, a nivel científico está más que demostrada. Bien, a día de hoy la salud mental en el trabajo no es un tema en absoluto menor, es una preocupación para las instituciones, para la OMS, ¿no? La OMS ya hace tiempo que nos advertía, ¿no? A mediados del 2000 ya decía que la salud mental sería para el 2020 la segunda causa de discapacidad en el mundo, con un gran impacto para el absentismo en el ámbito laboral, y más recientemente, ¿no? A mediados de la década pasada, tuvo que rectificar al alza y afirmar que no sería la segunda, sino la primera causa de discapacidad y morbilidad del mundo, con más de 300 millones de personas sufriendo depresión, otros tantos sufriendo trastornos de ansiedad, y esto lo afirmaba la OMS en 2020 antes de saber, antes de prever la aparición de la pandemia del coronavirus, ¿no? Que aún ha agravado más esta situación, este problema de salud mental, ¿no? Algunos estudios indican, por ejemplo, elaborado creo que en octubre del año pasado, en relación a la segunda ola, elaborado por el Consejo General de Psicología de España, hablaba de que cerca del 40% de las personas encuestadas, de la población española, presentaba síntomas compatibles con la depresión, que un 30% sufría problemas de ansiedad y que otro 40% manifestaba tener problemas para conciliar el sueño o para mantenerlo, problemas de la calidad del sueño. Es decir, que no cabe duda que el coronavirus, la crisis la pandemia del coronavirus ha tenido un impacto muy importante en la salud y en la vida de las personas, no cabe duda, pero también en la salud mental, ¿no? El otro día leía un artículo de una entrevista al director general de la OMS, el doctor Tedros, creo que se llama, donde decía que la pandemia del coronavirus ha traído con ella otra pandemia que igual va a durar pues, la próxima década, que es una pandemia de problemas de salud mental. Es decir, que va a ser un tema que nos va a ocupar y a preocupar mucho en los próximos años a nivel general, a nivel de la población. Pero lógicamente también ha afectado pues, a la población que está en edad de trabajar y que trabaja, ¿no? Otro estudio, antes comentaba Alejandro, es este estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona junto con el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Yo sé que el ISTAS periódicamente pasa una encuesta, que es una versión de su cuestionario de riesgos psicosociales, el COPSOC, donde pues, pregunta sobre las condiciones de trabajo y cómo influyen, ¿no? en la salud, en el estrés de los trabajadores, ¿no? Pregunta sobre factores de riesgo psicosocial, entre otros temas. Y un poco aprovechando estos datos que tienen, pues han hecho esta encuesta llamada COTS, ¿no? Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto de la COVID, y han visto pues, el impacto que ha tenido en la salud mental de los trabajadores la crisis producida por el coronavirus, ¿no? Y vemos que los datos pues, son el impacto ha sido bastante grande, ¿no? Ahí donde en 2016 teníamos que 1 de cada 4 trabajadores, un 24% de los trabajadores, estaban en una situación de riesgo de mala salud mental, pues la situación de la pandemia del coronavirus a mediados del 2020 ha hecho más que doblar el porcentaje de personas que dicen tener un problema de
estar en situación de riesgo de mala salud mental. Y este porcentaje ha aumentado algo más, sensiblemente, hasta el 61% en la siguiente encuesta. Y esta situación de riesgo de mala salud mental afecta sobre todo, o en más medida, a los jóvenes, a las personas que tienen bajos salarios y a las mujeres. Seguramente porque ser mujer y ser joven pues correlaciona con peores condiciones laborales, peores sueldos, peores condiciones laborales, ¿no? Horarios, etcétera, y eso pues repercute en su salud. Además, las mujeres, pues como sabéis, aparte de estar expuestas a peores condiciones laborales, siguen siendo las principales responsables de la carga doméstica, en aquello de la doble presencia, y además, en la situación actual de la pandemia del coronavirus, han estado más expuestas han ocupado puestos de primera línea en atención a enfermos, a otras personas, y por lo tanto han estado más expuestas al coronavirus. Por aquello de la segregación del mercado laboral, aquellos puestos de trabajo que han tenido mayor exposición, que han estado a primera línea, son puestos de trabajo feminizados, que están principalmente ocupados por mujeres, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de trabajadoras en tiendas de alimentación y supermercados, auxiliares de geriatría, de enfermería, trabajadores sociales, de atención sociosanitaria. Bueno, estos puestos que han tenido mayor carga en relación o en este contexto de pandemia, pues han estado principalmente ocupados por mujeres y eso se ha reflejado en su salud mental, ¿no? Otros puestos de trabajo con menor carga de exposición, que han estado menos influenciados por la situación actual, pues el porcentaje, la prevalencia de mala salud mental es inferior. Datos arrojan este estudio elaborado por la UAB con analistas, pues habla de que más de la mitad de la población trabajadora considera que su estado de salud ha empeorado en relación a antes de la pandemia, que ha aumentado el consumo de tranquilizantes, sedantes y somníferos entre la población trabajadora, ¿no? Que más población consume sedantes y que los que ya lo hacían antes, pues su consumo ha aumentado. Otra vez, pues entre mujeres y trabajadores con bajos salarios, este porcentaje ha sido superior. Y también, igual que el estudio anterior del Consejo General de Psicología, pues vemos que los problemas para dormir afectan prácticamente a casi la mitad de la población en este periodo de estudio, de hace unos meses. No cabe duda que actualmente los problemas de salud mental y los riesgos psicosociales no son un tema menor, no son un problema menor, son un problema muy importante que centran gran parte de la atención y preocupación de las instituciones a nivel global, a nivel europeo. Solo hace falta ver, por ejemplo, las encuestas europeas de condiciones de trabajo o la ESENER o la nueva ISO 45000 que sustituye a la OCDE 18000 para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, o el modelo de empresa saludable. Todos estos modelos y estas encuestas ceden una parte importante, le ceden cierto protagonismo a los riesgos psicosociales, porque las instituciones son conscientes de que a día de hoy los riesgos psicosociales ya no son un riesgo como veníamos oyendo antiguamente, ¿no? Un riesgo nuevo y emergente, sino que son una de las principales causas de pérdida de salud en la población trabajadora y, por lo tanto, y además es un tipo de riesgos que son difíciles de gestionar. Las empresas tienen dificultad por la falta de igual de conocimiento, por la dificultad que conlleva y, por lo tanto, los riesgos psicosociales y la salud mental es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos desde ya y en los próximos años. Creo que van a traer cola. ¿Qué pueden hacer las empresas para apoyar la salud mental de los trabajadores? Pues empezar por evaluar la situación, ¿no? Evaluar, que además sabéis, además de ser una propuesta útil, es una obligación a nivel legal. Hay que evaluar los factores de riesgo psicosocial. A veces la gente se confunde, cree que tiene que evaluar los riesgos psicosociales, o sea, el estrés. No, la ley te pide que evalúes los aspectos del trabajo, las condiciones de trabajo que sabemos que pueden generar estrés. Podemos pasar también encuestas para valorar los hábitos de vida saludable en relación con la gestión del estrés, o encuestas específicas sobre bienestar emocional y salud mental.
Ahora mismo, por ejemplo, actualmente estamos pasando una encuesta bueno, el ICS, el Instituto Catalán de la Salud, que es el ente, el organismo que se encarga de la salud pública, ¿no?, de los hospitales y los centros de atención primaria en Cataluña, con más de 40.000 trabajadores, pues está haciendo ahora mismo una encuesta a sus más de 40.000 trabajadores para preguntarles sobre cómo ha impactado, ¿no?, la crisis sanitaria que ha producido la pandemia del coronavirus en el bienestar emocional de sus trabajadores y en sus condiciones de trabajo, ¿no? Y esta información es útil porque es la información que nos permite luego, pues, ver dónde vamos a tener que dedicar los recursos, qué se puede mejorar en la organización del trabajo para garantizar esta salud mental. Y, por tanto, la primera piedra siempre tiene que ser analizar la situación. Luego también es importante el papel que juegan los mandos, para garantizar la comunicación con los trabajadores. Los mandos tienen la función, el deber de exigir a los trabajadores, pero tienen que desarrollar un liderazgo saludable y se les tiene que formar para que sepan ejercer este liderazgo saludable en el que exijan lo que es legítimo que exijan, pero al mismo tiempo que den un apoyo a sus trabajadores y estén atentos y sean sensibles a los problemas de salud mental que puedan desarrollar sus trabajadores, ¿no? Que no sea algo ajeno a ellos, sino que forme parte de sus funciones, es muy importante. Y la empresa también tiene que ofrecer recursos, tiene que estar preparada para atender los problemas de salud mental que se le puedan aparecer, ¿no? No hay que centrifugarlos y derivarlos a salud pública, sino que bueno, una parte de la responsabilidad sobre esta salud de sus trabajadores pues depende de cómo ellos gestionan y los recursos que ellos puedan ofrecer, ¿no? En ese sentido, pueden desarrollar, por ejemplo, programas de ayuda al empleado, los PAE, que esto viene antiguamente del mundo anglosajón, pero que actualmente me consta que hay varias empresas que ofrecen servicios de formación a los trabajadores, de asesoramiento, de tratamiento de las personas que están en situación de riesgo de mala salud, de coaching a los mandos para que sepan ejercer este liderazgo saludable. Por lo tanto, hay que desarrollar estos recursos, ¿no? Con recursos propios, buscando entidades externas o buscando también información y otros recursos externos, por ejemplo, en la mutua. Ahora os mostraré algunos ejemplos de los recursos que tenemos a disposición de nuestras empresas mutualistas. Pero bueno, poner estos recursos a disposición de los trabajadores y también tener muy presente y cuidar mucho la vuelta al trabajo. Cuando digo la vuelta al trabajo de los trabajadores me refiero por un lado, a la vuelta al trabajo de los trabajadores que hemos estado, o aquellos que han estado teletrabajando y que ahora se reincorporan de forma presencial al trabajo, ¿no? Tiene que haber un proceso de adaptación. Vamos a ver cómo se hace para garantizar que afecte lo mínimo la salud, la ansiedad, al estrés de los trabajadores. Y también hay que cuidar mucho la vuelta al trabajo de aquellos trabajadores que han estado en una situación de baja de larga duración por enfermedad o por salud mental, ¿no? Cuando esta persona vuelve, pues ¿no?, recursos humanos, el propio mando pues tendrá que entrevistarse con esta persona, ver si es necesario algún tipo de adaptación temporal de su puesto de trabajo, bueno, tener un poco de sensibilidad con esta dimensión. Y ya estoy acabando. Simplemente mostraros algunos recursos que tenemos en MC Mutua. Tenemos un portal de prevención donde podéis encontrar pues, infinidad de recursos en ámbitos de seguridad, higiene y también de psicosociología aplicada, que a ver si se puede abrir para que lo veáis mejor. Bueno, podéis entrar en el apartado de psicosociología aplicada, también de promoción de la salud, y podéis encontrar recursos útiles para la salud mental de nuestros trabajadores. Tenéis carteles, hay folletos. Tenéis varios manuales, por ejemplo, este que habla sobre colección de fichas técnicas para afrontar el estrés con técnicas de relajación y técnicas de afrontamiento del estrés, que puede ser muy útil. Bueno, tenéis distintos recursos que pueden ser de gran utilidad para formar y para informar a los trabajadores. Además, además del portal de prevención, encontraréis información también sobre nuestro método de evaluación de riesgos psicosociales para evaluar, como decía antes, los factores de riesgo psicosocial. Es un método a disposición de nuestras empresas mutualistas, parecido al FPSICO del Instituto o al ISTAS 21. Sirve para que la empresa pueda valorar estas condiciones de trabajo que se sabe que generan estrés en los trabajadores, como primera piedra para actuar y para empezar a trabajar en este sentido.
Tenemos también una encuesta de hábitos saludables que, entre otros aspectos, ¿no? Alimentación, hábitos posturales, también pregunta a los trabajadores sobre bienestar emocional para ver cómo afrontan el estrés, de qué manera, que también puede ser muy útil como primera piedra para desarrollar campañas de promoción de la salud mental en el trabajo. Y por último, con esto ya acabo, tenemos también a disposición de las empresas mutualistas el campus de prevención de riesgos laborales con pues una oferta formativa en muchos cursos, pero en ese sentido igual os pueden interesar los que hacen referencia a los riesgos psicosociales, entre los cuales tenéis pues, un curso de burnout, de la síndrome de quemarse en el trabajo, de gestión de conflictos, de gestión del acoso laboral, de gestión del estrés. Bueno, son cursos online que están a disposición de las empresas mutualistas y de sus trabajadores. Y con esto, pues por mi parte ya está. Luego, si hay alguna pregunta que me queráis hacer, pues estaré encantado de responderos. Y sin más, cedo la palabra a Alejandro. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Francesc. Gracias por ajustarte lo máximo posible al tiempo. Soy consciente de que te habíamos dado poco tiempo para hacer la introducción, pero bueno, te has ajustado muy bien. Pues muchísimas gracias, Francesc. Luego seguro que tienes que intervenir en preguntas, o en respuestas, vaya, de preguntas que ya están entrando. Pues vamos con la segunda parte de este webinario divulgativo. Para esta segunda parte disponemos de la presencia del doctor Cristóbal Molina Navarrete, doctor por la Universidad de Bolonia, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Jaén desde el año 2000, es consejero del Consejo Económico y Social de España, árbitro laboral del Sistema Interprofesional de Mediación y Arbitraje Laboral, miembro del Grupo Europeo sobre Violencia y Acoso en el Trabajo en Bruselas, director de la revista Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos del Grupo CEPUDIMA en Madrid, director del Observatorio de Riesgos Psicosociales del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y es miembro de la Academia Nacional de Direito do Trabalho de Brasil. Podría continuar, pero bueno, voy a parar aquí. Es autor de más de 50 libros en solitario o coautoría y más de 500 artículos sobre temas de su área. Es el segundo autor más citado de España en materias de su disciplina y tiene el reconocimiento de la máxima productividad científica. Tiene 5 sexenios de investigación en 30 años. En fin, es una satisfacción tenerte con nosotros para que en tu intervención nos hagas un balance, como nos has dicho, un balance aplicativo del actual marco normativo multinivel en materia de enfermedades de trabajo relacionadas con los riesgos psicosociales y identificarás los principales problemas que plantea su aplicación. A tal fin, el doctor Molina seguirá el método del caso, seleccionando algunas experiencias concretas que permitan una mejor comprensión de los criterios a seguir para calificar o no como profesional unas dolencias psíquicas relacionadas con ocasión del trabajo. Finalmente, se expondrán algunas propuestas de reforma para mejorar la eficacia y la seguridad jurídica de esta cuestión tan relevante como conflictiva en las empresas. Pues cuando quieras, Cristóbal, dispones de 40 minutos. Gracias. Tienes el micro apagado. Tienes el micro apagado, Cristóbal. No se te oye. Ahora, ¿no? Buenos días. Gracias. A ti. Bueno, como decía, gracias, Alejandro, por la presentación y, desde luego, gracias por la invitación para participar en este webinario, bueno, sobre un tema en el que creo que coincidiremos, ¿no?, en su trascendencia. El problema está luego en cómo se pasa de la preocupación, que como bien ha explicado Francesc, existe desde hace tiempo, ¿no?, y que con la pandemia se ha relanzado, a la ocupación, ¿no? Es decir, ¿por qué este es un tema que no ocupa todo lo que debería? No voy a hacerlo, supongo que alguna de las preguntas, en fin, cada uno tendrá una visión distinta.
se hacen cosas, desde que yo empecé en estos temas en el año 2000, pues han pasado muchos años y es obvio que se hace mucho más en materia de riesgos psicosociales ahora, en el 2021, quizá en el 2020-2021 no tanto, hasta el 2019, que en los primeros años. Ahora bien, ¿suficiente? Pues probablemente no. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, lo decía Alejandro y lo confirmaba Francesc también. Este es el segundo problema de salud laboral que tiene no solo España, sino el mundo, y sin embargo es el ámbito en el que menos gestión preventiva se hace, comparada con la seguridad en el trabajo, ¿no? En la línea con lo que ocurre con ergonomía, ¿no? Entonces tenemos un desajuste importante. Es algo que preocupa mucho, es algo que tiene mucha prevalencia, pero luego hay un desajuste, está recogido en la en la encuesta Essener, ¿no? La tercera que se ha hecho en el ámbito europeo, ¿no? Que se acaba de presentar sobre, bueno, cuál es el ámbito preventivo en materia en general, pero se le da mucha importancia a los riesgos psicosociales. Y aparece que es uno de los ámbitos que más preocupa, pero que menos ocupa, ¿no? Por tanto, esto no es una especulación, es un dato estadístico registrado por la Comisión Europea, que es, en fin, pues es una autoridad institucional y con cierto prestigio, ¿no? Al menos en este ámbito. Bien. Claro, ¿cuál es mi papel? Mi papel es ver por qué. De hecho, yo tendría que empezar, y eso es lo que voy a hacer, por donde Francesc terminaba. Él ha hecho una explicación muy coherente de los distintos factores, y luego llegaba al final y decía, bueno, el estrés, la violencia en sí mismo no es la enfermedad, pero si esto no se corrige, se incurre en enfermedad. Bien, claro, mi papel es este, ¿no? A partir de aquí empezamos. Y él ya lo advertía. No es fácil la prueba. Claro, no es fácil la prueba y no es casualidad. No es casualidad. Nosotros tenemos un sistema jurídico que lo dificulta. Es así, ¿no? Así de directo. La regulación que nosotros tenemos dificulta, obstaculiza establecer vinculaciones, relaciones de evidencia, en términos jurídicos de causalidad, entre todos esos factores de riesgo psicosocial y las dolencias que generan. Sean mentales o sean, como él bien advertía, también de otro tipo, como las cardiovasculares. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? Y si no se puede hacer nada, que lógicamente se puede hacer. Y de hecho, decir, bueno, entonces, este tipo, ya sabemos nosotros que España es uno de los países de mayor prevalencia en los accidentes de trabajo, porque eso está relativamente bien medido, bien registrado. Tenemos un sistema que con sus defectos funciona. Sin embargo, somos uno de los países de mayor subestimación de las enfermedades profesionales en general y de las enfermedades del trabajo en particular. Y aquí viene, claro, un segundo paso. Todas las dolencias vinculadas a los factores de riesgo psicosocial no tienen una contemplación específica en el listado de enfermedades profesionales. Están ausentes. Bien, pero hay más, ¿no? Es decir, tenemos un primer problema y es de insuficiencia reguladora. Si hay subestimación de enfermedades profesionales con carácter general en nuestro país, claro, si ni siquiera se reconocen como enfermedades profesionales, pues claro, el problema es mayor, lógicamente. Pero tenemos otro problema, no solo de insuficiencia, sino de disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque el sistema que nosotros tenemos, que es arcaico, es decir, la definición que nosotros tenemos de enfermedad de trabajo se remonta en el tiempo, es anterior, ¿no?, a toda la aparición de las enfermedades o de los factores de riesgo psicosocial. En realidad es la misma definición que se tiene de accidente de trabajo desde hace más de 100 años. Por tanto, tenemos un reconocimiento de la enfermedad de trabajo vinculada al accidente de trabajo. Y el accidente de trabajo es una definición que tiene más de 100 años de historia. ¿Eso qué significa? Que sobrecargamos el concepto de accidente de trabajo. No tenemos un reconocimiento específico de la enfermedad profesional, 1. 2. La única
única manera que tenemos de reconducir la modernidad, estas enfermedades, estas patologías, al reconocimiento, hacerlo visible, es decir, a darle visibilidad, a darle relieve, a que exista, a registrarlo, la única posibilidad es a través de accidente de trabajo. ¿Y qué ocurre? Porque el accidente de trabajo sirve para un roto y un descosido. Hay un desbordamiento absoluto del concepto de accidente de trabajo. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Tercer paso, ¿no? Pues es un problema por una sencilla razón. Porque en realidad debería dar igual. Cuando uno tiene una patología, cuando tienes una enfermedad y se produce una baja, debería dar igual el origen. Debería ser lo mismo, porque las situaciones de necesidad es igual. Si yo estoy de baja por un factor psicosocial en la empresa o porque me he caído por las escaleras y no puedo caminar durante 15 días, 20 días, 30 días, un mes o 2 años, tengo los mismos problemas. Tengo que comer lo mismo, el súper me cuesta igual, los colegios de los niños igual, es decir, tengo la misma problemática. Las mismas situaciones de necesidad. Ahora bien, resulta que en el modelo español, igual que en otros países, pero no todos son iguales, es decir, igual que otros, pero hay diferentes. En el modelo español hay lo que llaman un modelo de separación de contingencia, como ustedes saben, ¿no? Es decir, si tiene un origen profesional, tengo mayor protección para no liarlo. Luego, si les interesa a ustedes más, entramos en estas disquisiciones. Pero es así de sencillo. Si el origen es profesional, tengo una mayor protección económica y es más fácil que se me reconozcan las situaciones. Si son enfermedades comunes, no. Es verdad que aquí también, y en el ámbito en el que nos movemos, claro, al ser contingencias profesionales, las mutuas son las protagonistas en su reconocimiento, aunque ya sabemos que hoy en día también contingencias comunes tienen prácticamente el 90 o más del 90%, ¿no?, de la gestión. Pero es así. Esto tendría que ser así, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. De hecho, la ley española del 66 de Seguridad Social, que es la ley de bases, dice que no debe ser así. Por tanto, desde el 66 está previsto en nuestro derecho que esto cambie. Ya ven ustedes lo lento de los cambios, porque desde el 66, que es cuando yo nací, por cierto, pues han pasado unos años, de esto me acuerdo, 55 tacos, ya 55 años, y ahí está. Bien. Vamos a explicar entonces, esta es la problemática, ¿no? Tenemos 3 grandes problemas: insuficiencia reguladora, disfuncionalidad, porque todo va a un concepto que ya está estresado en sí mismo, el concepto de accidente de trabajo. Todo es accidente de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente quiere que sea accidente de trabajo? Por la protección. Es muy superior en caso de que sea accidente de trabajo. ¿Es el único modelo? No, y de eso hablaremos al final. Bueno, pasamos. ¿De qué les voy a hablar yo? 4 cuestiones. La primera muy rápida, porque enlaza con lo que ha dicho Francés y estamos plenamente de acuerdo. Yo daré algún dato adicional. Esto será muy rápido. Hay muchas diapositivas que están, por supuesto, a su disposición, pero solo para generar evidencia. No tengo mucho interés en pararme. Habrá una segunda cuestión en la que me detendré un poquito y es en esto que ya les he dicho, ¿no? Pero se lo voy a explicar con más detalle, con las normas concretas. El panorama normativo multinivel. ¿Por qué digo multinivel? Porque, claro, me habrán oído ustedes hablar de España y de Europa, pero el mundo afortunadamente es más grande. ¿Hay la misma situación que hay en España y Europa que en el resto del mundo? No. De hecho, tenemos un desfase muy potente con la OIT. La OIT tiene una lista de enfermedades profesionales en la que sí se incorporan los riesgos, las patologías de riesgo psicosocial, para decirlo directamente. El modelo OIT sí lo contempla, el modelo europeo no. Oye, pero la OIT no es prevalente, no es una norma internacional. Ahora veremos lo que plantea. En tercer lugar, ¿cómo resolvemos este problema judicialmente? Porque estos problemas se plantean cada vez más. Hay centenares de sentencias en esta materia, ¿no? Es decir, no es un problema que no se presente. Por eso, cuando Alejandro decía que es conflictivo, por supuesto, genera mucha conflictividad judicial. Lo saben bien las mutuas, lo saben bien las empresas, lo saben bien la persona trabajadora, lo sabe la Inspección de Trabajo, lo sabe el INS, ¿no? Es decir, es un problema que genera mucha conflictividad y también mucha frustración. Y para finalizar, pues propondré o vendré a comentar, ¿no?, qué hay en el panorama actual que pueda cambiar. Avanzamos un poquito en la presentación. Bueno, lo que yo les voy a contar, ¿no?, y al hilo de esto,
está explicado con más detalle en algunos documentos. Aquí tienen el primero, una guía en la que tuve la fortuna de participar, que se hizo en el marco de la Fundación para la Prevención de Riesgo Laboral y promovida por la Unión General de Trabajadores, donde se planteaba toda esta problemática. Y después hay otro trabajo. Nosotros, en el marco del Laboratorio Andaluz de Riesgos Psicosociales, hicimos, pues, bueno, un webinario, en fin, en esta línea, donde trajimos a colación algunos de los aspectos de actualidad. ¿Por qué estas cuestiones de los riesgos y las patologías psicosociales son importantes? Ahora pasaremos también, en la siguiente aparecerán ya algunos datos, ¿no? Algunos datos muy recientes, ¿no? Aquí tienen ustedes, esto está sacado de un estudio, bueno, un estudio, sí, es un estudio guía que acaba de sacar, porque es de este año, la OIT, ¿no? La OIT ahí pone de relieve algo que no se ha hecho en Europa. Luego les daré un dato que parece que sí, ¿no? Hay un estudio reciente que dicen que sí. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. La OIT puso de relieve que la pandemia, cuando se gestionara la pandemia, tenía que ir al mismo nivel el problema biológico y el problema psicosocial. Lo decía en una guía del año 2020 y lo recuerda en otra guía del 20. Anticiparse a las crisis, prepararse y responder. Invertir en sistemas resilientes, ya lo saben ustedes, hoy todo tiene que ser resiliencia. Y esto es como lo de esto que se dice de está aquí para quedarse, ¿no? Yo odio ya esa presión, todo el mundo, todo está aquí para quedarse. Espero que algunas de las cosas que dicen que se van a quedar no se queden. Bueno, pues esto de la resiliencia, ¿no? Ya todo el mundo tiene que ser resiliente, hasta los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, además de las personas. Bueno, supongo que tendrá que ser así. Bueno, la OIT lo tiene muy claro. Señores, la pandemia de COVID-19 es solo un aviso. No será la última y no pasarán 100 años antes de la próxima. Ese es su mensaje, así de claro. Y para eso tiene usted que preparar su sistema. ¿Por qué? Pues porque ocasiona bastantes problemas. Miren ustedes ahí algunos de los datos, ¿no? El 65% de las empresas son conscientes de que el estado de ánimo, es decir, ese equilibrio emocional, ese bienestar del que Francés hablaba, ha quebrado. Es decir, está mal. Se daban otros estudios del INSTAS, de la Universidad de Barcelona, coinciden, ¿no? Con porcentajes distintos, pero van coincidiendo. En algunos sectores profesionales más, por ejemplo el sector sanitario, Francés nos comentaba que se están haciendo estudios en Cataluña. Bueno, con carácter general, entre el 20 y el 25% de los trabajadores sanitarios tienen importantes problemas de depresión y ansiedad, ¿no? Y por tanto, hay otros elementos que lo evidencian, ¿no? Podemos avanzar, no son los únicos datos, ¿no? No son los únicos datos. Pero ahora, en vez de datos cuantitativos, les doy datos cualitativos, ¿no? Porque han ocurrido cosas distintas, ¿no? Que ha sacudido todo este mundo de la salud mental. Por ejemplo, ¿no? Las grandes estrellas, es decir, parece que esto de la salud mental es cosa de gente débil, de personas trabajadoras que no son capaces, ¿no? De afrontar la demanda de trabajo. O que tienen problemas psicosociales, o que tienen problemas de salud. Y por tanto necesitan mejora, tienen que ser resilientes, tienen que tener capacidad de gestión individualizada. Y sin embargo han salido a la palestra, por ejemplo, el caso de Osaka, ¿no? La número 1 mundial hasta hace unos días, ¿no? en el tenis, donde ha contado sus problemas. Pero esto no es, hay otras estrellas, desde Nadal en su momento a Iniesta, ¿no? Por ejemplo. Es decir, profesionales que sometidos a determinada presión y siendo lo mejor del mundo en su ámbito, tienen problemas de salud mental en una determinada situación, en un determinado momento de su vida. Esto llega, ¿no? hasta ámbitos que parecen al margen. Por ejemplo, todo esto son noticias y lo tienen ustedes que pueden ver en internet, ¿no? Porque tiene un enorme seguimiento y un enorme eco mediático. Luego se pierde en la práctica, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas en el diván, ¿no? Los grandes clubes de fútbol, todos han incorporado una persona de psicología. Ya saben, bueno, no sé si lo saben, no lo he puesto ahí. España es el país de la Unión Europea que más fármacos utiliza. En vez de contratar a personal de psicología, nos comemos los fármacos. Nos comemos los medicamentos, es decir, los devoramos. Bien, y esto pasa en todo el ámbito, antes se daban determinados datos, ¿no? Esto no es baladí, ¿no? Ahí ven otra columna donde otra de las cuestiones que ha aparecido en este momento y es el incremento de los suicidios, ¿no? Miren la cifra, 2019. No con la pandemia, que también,
sino ya antes de la pandemia, ¿no? Ha crecido un 4%. Bien, los intentos de suicidio, podemos dar un paso adelante, ahí ya se piden muchas asociaciones vinculadas a la salud mental, piden un plan nacional de prevención. Avanzamos, por favor. La OIT, esta es la guía que le he dicho del 2020, dijo, señores, esto ya pasaba antes, pero desde luego con la pandemia los factores de riesgo psicosocial y el estrés generan no solo problemas de salud mental, sino que, como bien se ha dicho, genera otro tipo de problemas, ¿no? De malos hábitos, de problemas, trastornos alimentarios y tal. Pasamos, porque como esto ya se ha visto antes. Aquí voy a dar, por ejemplo, Afor, que es una consultora especializada, o Microsoft, ¿no? Ya saben ustedes qué es Microsoft. Han hecho recientes estudios donde pone de relieve que la pandemia ha dejado una huella psicosocial según el test que se mira de salud laboral que tiene el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, en torno al 42%. Si se utiliza la escala de Goldberg, que es una escala un poco más, en fin, más lasa a la hora de comprobar los estados de salud en las personas trabajadoras, puede llegar al 70%. Pero da igual, avanzamos, da igual los datos, aquí tienen el detalle, avanzamos. No tengo mucho interés en, quiero poner de relieve que esto está suficientemente medido, ¿no? Es decir, hay suficientes evidencias. La OIT dice, señores, las consultoras dicen, señores, hay que hacer una gestión eficaz de riesgos psicosociales, si no tendremos problemas de salud importantes y quiebras de la productividad de la empresa. Avanzamos en todo esto. Microsoft, que es una empresa, dice lo mismo. Aquí seguimos, sí, ya digo, ahora iremos más rápido. Ahora le pongo datos, ¿no? Una consultora reciente, el 52% de las personas que teletrabajan, ¿no? La solución a la pandemia en el trabajo ha sido ir masivamente al teletrabajo, pero cuando se ha ido al teletrabajo no se han respetado las condiciones de trabajo. Es decir, no se han establecido los mecanismos de prevención para evitar que esa buena solución, el teletrabajo, a su vez pueda convertirse en un factor de riesgo. Y ahí lo ven, el 52% de las personas que teletrabajan sufren agotamiento moderado, por tanto, grave o moderado. Sin embargo, es curioso, casi el 70% lo valoran positivamente, es decir, no se valora el tema de la salud, es decir, se valora que el teletrabajo ha permitido mantener el sueldo. Recuerden que si uno va al ERE, solo tienes el 70% de tu salario. Mientras que si estás trabajando tienes tu 100%. Será mucho o poco, pero es un 30% más. Por tanto, la gente valora más en mantener su sueldo íntegro que mantener su salud. Avanzamos, por favor. Ahora se están haciendo entrevistas y el personal de enfermería dice, ahora es cuando nos vienen los problemas. Hemos estado en el estrés que decía Francés, ¿no? El estrés no es malo porque te mantiene en guardia. El problema es que si te tengo en una situación de estrés durante mucho tiempo, se puede cronificar y entonces pasa de estrés agudo a estrés crónico. Y si es crónico, ahora vienen los problemas. Toda la entrevista, ya verán, avanzamos. Podemos ver, ¿no? Esto viene en la línea de otros estudios que decía Francés y, por tanto, 3 de cada 4 personas trabajadoras han aumentado sus consumos, ¿no? En distintos, sobre todo hipnosedantes, ¿no? No tanto alcohol, no es tabaco, que también, sino hipnosedantes, los fármacos que antes se... ¿Por qué? Porque para soportar altas cargas, dolores, los problemas musculoesqueléticos que generan los problemas de no disponer de los medios de protección en su momento, pues uno se busca factores externos. Avanzamos en esta línea porque, insisto, son todos estudios. Ya ven que se pone de relieve, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí dice, 2/3 de las empresas han cuidado la salud mental de los empleados. Esto es lo que le decían, que es un estudio muy reciente de una consultora, que pone de relieve que, miren ustedes las contradicciones que antes aparecían con los datos del 52-53% de los trabajadores tienen agotamiento de teletrabajadores, pero sin embargo lo valoran positivamente. Miren aquí lo que dicen las empresas. Las empresas dicen, en esta encuesta de empresas, que se han preocupado de la salud mental. No hay protocolo, en España no ha habido ni un solo protocolo de gestión de la COVID que así lo haga. En otros países suramericanos sí, por ejemplo en Chile, en Argentina, en México. Es curioso, ¿no? Pues luego tienen otros problemas, ¿no? Pero sí que ahí la OIT ha tenido un mayor impacto.
los protocolos. ¿Ustedes recuerdan haber visto alguno de los protocolos de la autoridad sanitaria que valore los riesgos psicosociales? Yo no he visto ninguno y he visto bastante, porque de hecho llevo 2 años estudiando. Sin embargo, miren lo que dicen. Las empresas se preocupan, pero intensifican el control de los horarios y se prolongan las jornadas, que son factores de riesgo psicosocial. Es decir, yo me preocupo de la salud mental de mis trabajadores, pero les incremento mis controles y además reduzco los periodos de desconexión. Avanzamos en todos estos estudios. Bien, ahora ahí le he hecho una secuencia de algo que también ha dicho Francés, ¿no? Yo solo le he puesto los datos para que los tengan recopilados. Ahora existe una conciencia en que lo malo viene de, quiero decir, una vez hemos pasado lo peor, que es el riesgo directo del contagio, ahora nos viene otra pandemia, que es, lo comentaba Francés, los problemas de salud mental, ¿no? Vayan ustedes a donde vayan, estudios de recursos humanos, organizaciones sanitarias, diarios locales, diarios estatales, diarios mundiales, da igual, a donde vayan se encuentran lo mismo. Va a haber una pandemia, hasta ahora silenciosa, que es este problema de la salud mental. Avanzamos y claro, ahora ya viene lo mío, ¿no? Ahora viene lo mío, es decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando nos venga esa pandemia? ¿Nos va a pasar como con los EPIs, con el riesgo del contagio por la COVID, que no los tenemos? Esta es la cuestión, porque si es verdad, si son verdad, yo no los he hecho, yo los estudio, pero si los datos dicen que ha habido una huella psicosocial importante en la población trabajadora, si las instituciones y los expertos dicen que esto va a ir a más, porque ahora, ¿no? Cuando ya hemos pasado la fase de todos a una, todos a corregir el COVID y nos quedamos un poco más tranquilos, ¿no? Porque ya no nos contagiamos, ya estamos vacunados. ¿Pero estamos vacunados de qué? De la enfermedad, frente a la enfermedad. Pero, ¿y frente a su huella? Bien, aquí es donde vienen los problemas que yo les decía. Claro, ¿qué es lo que dice casi todo el mundo, ¿no? Cuando se enfrenta a esto? Yo se lo he puesto en una forma de pregunta, ¿no? ¿Déficit de regulación o déficit de atención? Es decir, claro, el personal que se tiene que ocupar de esto, ¿no? Cuando llegan los problemas dicen, oye, ¿y dónde está esto regulado? ¿No? Esto no solo pasa en España, ¿eh? Como le he dicho, en la encuesta SN, la 3, ya es la tercera, que se hace en empresas y personas responsables de la gestión de seguridad en el trabajo, incluidos delegados de prevención, le hacen una encuesta y le dicen, oiga, ¿cuál es el factor por el que usted cumple las normas de prevención de riesgo laboral? ¿Por qué hace usted evaluaciones? Y todavía el 75% de la respuesta sigue siendo que porque hay una norma clara y cierta que así lo exige. Es así, ¿no? Es decir, las normas hay que cumplirlas, ¿no? Y por tanto, como yo sé que hay que hacer una evaluación de la seguridad, de la higiene en el trabajo, pues lo tengo que hacer. Con mayor o menor ánimo, pero lo tengo que hacer. Pero ¿y dónde están los riesgos psicosociales? ¿Y dónde están las enfermedades profesionales vinculadas a los daños psicosociales? Pues nadie lo ve. Nadie lo ve. Yo sí lo veo, bueno, pues soy un visionario. No, vamos a ver. No es que nadie lo vea, es que la gente no lo quiere ver, ¿no? Ahí le he puesto un cuadro, ¿no? En materia de riesgos psicosociales, ¿no? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no habla nunca de factores de riesgos psicosociales, es cierto, pero habla de los factores genéricos. El artículo 15, cuando habla de los principios preventivos, habla de todo lo que Francés ha explicado. ¿Y cómo se hace la evaluación de riesgo? Atendiendo a la organización, a las relaciones sociales, al ambiente. Todo lo que él ha explicado con mucho detalle está dicho en 2 líneas en el artículo 15. Pero ahí no pone factores de riesgo psicosocial, te dice. Entonces no está. Bueno, vale, no me crean. Más reciente, porque la ley de prevención es muy vieja, del año 95, tiene muchos años. Ley Orgánica de Protección de Datos. Artículo 88 habla de la fatiga digital. Es decir, hay un nuevo contexto mundial, que es la transformación digital, y se recoge un nuevo riesgo, que no es solo psicosocial, porque tiene también biológico, por ejemplo, pues la fatiga visual, pero es obvio que una de las fatigas, de hecho lo comentaba Francis. Habla también de otro factor de riesgo, que es la desconexión, o mejor, de protección, la desconexión digital. ¿Cuántas evaluaciones de riesgos psicosociales conocen ustedes que hablen de la fatiga digital y de la desconexión digital?
Yo he visto unas cuantas, y todavía no he visto recogido ninguna. Ah, pero es que hasta la ley de protección de datos. ¿Cómo van a mirar los prevencionistas la ley de protección de datos? Ah, pues también lleva usted razón. Bueno, pues vamos a ir a otra más reciente, la ley del trabajo a distancia. Que esta es de este año, el del decreto ley, como ustedes saben, es del año pasado, del 22 de septiembre, del trabajo a distancia, el teletrabajo, y acaba de salir la ley. Bueno, ¿y qué hace esa ley? Pues esa ley recoge en 2 artículos, ya el artículo 4 habla de la violencia digital y el ciberacoso en el trabajo. Llama la atención a la necesidad de que el teletrabajo va a generar mayor violencia y mayor ciberacoso. Y su artículo 16 habla de los factores de riesgo psicosocial y organizativo. Expresamente, ya está aquí. Lo que no hace la ley de prevención ya está en la ley del trabajo a distancia. ¿Qué hace esta ley? Anticipar el convenio 190 de la OIT, que por cierto acaba de mandarse a las Cortes para ratificar. Ustedes saben que se aprobó justamente, en fin, para celebrar el centenario de la OIT, el convenio 190 sobre violencia y acoso, que habla también del ciberacoso, por cierto, de los factores de riesgo psicosocial, de todo esto que Francés nos ha explicado perfectamente. Todo eso va a estar ya está en el convenio 190 de la OIT. ¿Es aplicable en España? No. ¿Por qué? Porque no está ratificado. Está en vigor desde junio de este año, pero no está ratificado. ¿Lo vamos a ratificar? Sí, la ministra ya ha dicho esto va para adelante y ahí está. Bueno, ya veré. Sector sanitario, ¿no? Esto para los nostálgicos. Dicen, oye, pero bueno, esto ya se aplicará, hombre, porque esto es muy joven. La ley de prevención de riesgos laborales es muy vieja. Estas leyes son muy jóvenes. Entonces, no hay nada intermedio. Pues sí, para los de edad media ahí está, hay una orden ministerial para hacer la prevención de los riesgos biológicos en el sector sanitario que expresamente llamaba la atención sobre los factores psicosociales. ¿Alguien conoce esa orden ministerial? Pues me temo que no. Bueno, ¿y todo esto me lo invento yo? No. Pues miren, recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de marzo de este año, ha dicho con todas las letras, hacía 20 años que no lo decía, lo dijo en el 2001, una sentencia contra Italia, dice en una sentencia que hay que hacer evaluación de riesgos psicosociales e incorporar los factores de estrés, los factores de depresión y todo aquello que tiene que ver con las cargas y agotamiento profesional. Bien, por tanto, marco normativo hay de sobra. El problema es que no sé, sí sé por qué, pero bueno, luego si hay preguntas, no está vivo, no tiene vida. Hay muchas dudas todavía sobre esto. Claro, y esto cuando pasamos a la parte de la reparación, bueno, pero como no hay la suficiente, hay prevención de esto, pero no la suficiente, se producen estos daños. ¿Y qué pasa en el otro lado cuando ya se produce el daño? Bueno, pues aquí empiezan los problemas. Y es que no tienen un reconocimiento explícito, ya se lo dije antes. Sí como enfermedad del trabajo, pero tiene un problema, ¿no? Tiene una pega muy fuerte, que es que tiene que ser en exclusiva. Y Francés ya le ha dicho, me viene muy bien, aunque no lo hayamos coordinado directamente su intervención, porque él ha dicho, no hay una relación directa entre cada uno de los muchísimos factores que intervienen y la dolencia. 2, hay muchísimos factores. Y miren ustedes lo que dice la ley. El trabajador tiene que probar la exclusividad. Ya la hemos liado, porque claro, si nos está diciendo Francés que la experiencia es que ni hay una relación causal directa y es multifactorial, ¿qué hacer? Bien, claro, ¿esto es así en todos lados? No. Sí que tiene ese reconocimiento internacional. Primero la OIT en su lista de enfermedades profesionales, 2010, y más recientemente, y respecto a un ámbito concreto, el burnout, que comentaba también el síndrome del quemado profesional, del que Francés también hablaba, en la clasificación internacional de enfermedades 2011 ya lo reconoce como un problema. No lo reconoce como enfermedad profesional, cuidado, porque al principio hubo mucha información, mucho revuelo al respecto. Hay quien dice, la OMS reconoce como enfermedad profesional el burnout. No es cierto. No lo reconoce como enfermedad profesional, lo reconoce como un problema de salud laboral en sentido estricto, es decir, un problema única y exclusivamente asociado a los factores laborales, al empleo o al desempleo. ¿Problema? Pues que no son vinculantes, ni para España ni para Europa. Es decir, son recomendaciones. Pasamos entonces a ver cómo le damos vida a esto. Bueno, para que vean ustedes cómo se recoge, ¿no? Es decir, ¿qué hace la OIT y qué hace la OMS con la clasificación? Pues así lo establece, ¿no? La OIT
incorpora un listado de enfermedades profesionales vinculadas en función de los órganos o sistemas biológicos a los que afecta. Y claro, uno de ellos son los que afectan lógicamente a la salud mental de los trabajadores y hace dos entradas. Una, el estrés postraumático, en sentido estricto, es decir, el vinculado a acontecimientos trágicos, ¿no? Donde ahí hay una relación de causalidad más fácil de demostrar. Por ejemplo, hay muchas sentencias en esta línea. Atraco. O sea, hay un atraco en el banco y determinadas trabajadoras o trabajadores pues generan un síndrome de estrés, ¿no? Por la situación de presión, de miedo, de incertidumbre vivida. Bueno, esas situaciones son estrés postraumático, por ejemplo, asociado a una violencia externa, pero ya saben ustedes que son también factores de riesgo. Bueno, eso ya está reconocido. De hecho, hay varias sentencias del Supremo en relación al sector bancario, ¿no? Se le podía producir también, por ejemplo, el sector sanitario, ¿no? Que ya saben que están creciendo también lo que son las agresiones a profesionales, ¿no? Ese estrés no solo la baja por la agresión física, sino que eso genera una situación de tensión, de estrés postraumático posterior a esa situación de violencia, y eso sí que está reconocido en nuestro país, no por enfermedad profesional, sino porque esas bajas sí que se califican como profesionales en los tribunales con relativa facilidad. Ahora bien, cuando no es postraumático, cuando no está vinculado a un hecho, a un evento violento, súbito, externo, ¿no? Fácil de acreditar, como decía antes Francés, si yo me caigo y hay una mancha de aceite, pues blanco y en botella. Si yo tengo un factor de ansiedad, miedo y tal, y estoy trabajando en una caja de ahorro, o en un sector, por ejemplo, vigilantes de seguridad, que hay también recientes sentencias en ese caso, y ha habido una agresión, pues eso es fácil, ¿no? Ahí hay una conexión fácil. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es multifactorial? Cuando son situaciones de estrés o agotamiento profesional que está alargado en el tiempo y se produce. Bueno, pues aquí la OIT dice, oiga, si científicamente se puede acreditar esa conexión, no hay que calificarla de accidente de trabajo sino enfermedad profesional. Bueno, ¿y qué hacen nuestros tribunales? ¿No? Pasamos ya a la fase final de mi intervención. Vamos a ver. Bueno, nuestros tribunales, claro, aquí tenemos un problema. Y es que, claro, los tribunales aplican las leyes, ¿no? Y ya les he dicho que nosotros tenemos una dificultad importante. No hay reconocimiento de enfermedad profesional, sí de enfermedad de trabajo tratado como accidente de trabajo, pero se pide la exclusiva. Yo les podía hacer ahí una selección de sentencias muy amplia, en un sentido y en otro, pero le he escogido dos relativamente recientes que son muy paradigmáticas. La de Valencia, ¿no? La Comunidad Valenciana, que de 20 de abril, ahí lo tienen ustedes. Es una sentencia muy interesante porque es un problema que, claro, que esto, vamos a ver, el problema es que hay una situación de mal ambiente en el trabajo, conflictos continuados entre distintos grupos de trabajadores. Se hacen varias denuncias, pero la empresa no hace una evaluación de riesgo específica y no adopta medidas, ¿no? Y una de las trabajadoras presenta una demanda y dice, oiga, a mí me están acosando, yo vivo un ambiente acosador en mi empresa. Bien, la empresa dice, oiga, tenemos un protocolo de acoso, se pasa el protocolo de acoso y no hay acoso, ¿no? Entonces, oiga, ¿yo qué quiere que haga? Hemos aplicado las herramientas y esto es una situación de conflictividad y que le afecta a usted de una manera porque otros trabajadores del mismo grupo y tal no plantean estos problemas. Bueno, esta trabajadora presenta una demanda, claro, se la de baja y se la reconocen como contingencia común, ¿no? Claro, este es el problema habitual, ¿no? Ya lo que pide es, lógicamente, que sea reconocimiento profesional. Recuerden ustedes que las cuantías son notablemente diferentes, también los periodos de carencia, en fin, no me quiero enrollar con eso, pero luego si ustedes tienen mayor interés, también si se demuestra luego hay obligación de indemnización, en fin, hay aquí muchos temas muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de la protección. Bueno, va a los tribunales y el primer tribunal de instancia le dice que no, que es una situación común, que es una conflictividad laboral, que efectivamente ese es un problema habitual en las empresas y que efectivamente puede desarrollar una patología, no dice que no es que esté la trabajadora mintiendo, pero que eso es una contingencia común. Bueno, va al tribunal y el tribunal dice, vamos a ver, y hay un problema. Y el problema es que si nosotros vinculáramos esa patología exclusivamente al trabajo,
no sería así, es decir, no podríamos reconocerla, ¿no? Porque no es exclusiva, no hay una exclusividad, hay otros factores personales que inciden, lo explicaba Francesa. Claro, pero dice el tribunal, si aplicáramos eso de esta manera tan rigurosa, nunca tendríamos los factores de riesgo psicosocial generadores de estas dolencias. Y entonces, ¿qué dice? Señores, a día de hoy hay que hacer una interpretación adaptadora, de tal manera que donde dice la norma que es exclusivo, hay que interpretar que es prevalente, ¿no? Si yo tengo un factor de riesgo entre los muchos que inciden, que es prevalente asociado al trabajo, ya es enfermedad profesional. Cuidado, eso no quiere decir que haya una responsabilidad de la empresa por falta de medidas de prevención, pero sí que es una enfermedad del trabajo. En cambio, en La Rioja se encuentra en una situación similar, muy similar, porque esto se encuentra a mansalva, ¿no? Estas situaciones de baja por tensiones en la empresa, bien por sobrecarga, bien por conflicto interpersonal. Y el tribunal aquí en La Rioja dice, mire usted, es verdad que los factores de organización están incidiendo en la patología de estos trabajadores. Pero, al igual que esta patología, incide también modos de ser. Hay otros elementos no estrictamente laborales que están incidiendo. Y yo no sé, o no me han demostrado, claro, no, yo no sé, no me han demostrado, aquí está la clave, no me han demostrado el trabajador que sea prevalente, desde luego no exclusivo, pero ni siquiera prevalente. Bien, y entonces lo que hace es que considera que la depresión es una patología común y no lo considera como tal. En la otra columna que le he puesto sentencias como, me tengo que centrar en el tema reparador. Claro, alguien puede decir, oye, pero si los factores de riesgo psicosocial tienen presencia en los tribunales, sí. Ahí le he recogido 4 sentencias muy recientes, son del año 2021, hay muchísimas más, como hay otras muchísimas que no lo reconocen, esto también se los digo. Aquí está la conflictividad. Hay miles de sentencias en España en estos últimos 15 años sobre factores de riesgo psicosocial. La mayoría vinculados al acoso, otros vinculados al estrés y al burnout. La inmensa mayoría, ya le digo, vinculadas a problemas de acoso. Bueno, de esas miles de sentencias, apenas un centenar han reconocido, ¿no? 150 o 200 sentencias, es decir, apenas un 20-25% han reconocido que todos estos problemas están vinculados al ámbito laboral, ¿no? La mayor parte no se reconoce. ¿Por qué? Bueno, en unos casos porque no lo son, lógicamente, pero en otros casos por esta dificultad. Y para terminar, mi última intervención ahí, un problema también de actualidad, ¿no? El suicidio, ¿no? Porque ya les conté antes las noticias, es decir, uno de los temas que está también más en el ámbito de los problemas de salud mental es justamente el suicidio. Alguien puede decir, oye, ¿qué tiene que ver el suicidio con las relaciones laborales? Bueno, ahí le he puesto 2 casos, ¿no? Bueno, lógicamente todo es muy triste porque terminan con muerte, lógicamente, pero uno, el caso Iveco, ¿no? Lo recordarán ustedes, todo este tema de la violencia, recuerden el convenio 190, la violencia en un mundo digitalizado y tal, es una trabajadora que, bueno, hizo en su día un vídeo, ese vídeo se pasa por los WhatsApp de los trabajadores, la mujer termina suicidándose, ¿no? Bien, se plantea un problema de si efectivamente este es un problema laboral o no. Bueno, la Inspección de Trabajo ha concluido que no, y el juez de lo penal que no. Sin embargo, en France Telecom en el 2019, hace un par de añitos, terminó condenando a 3 directivos de France Telecom, actual Orange, por acoso. ¿Qué ocurrió aquí? Hubo más de casi 19 suicidios, ¿no? Y centenares de personas de baja, ¿no? Con incapacidades permanentes. ¿Y de dónde procedía toda esa situación? De los procesos de reestructuración. Es decir, está probado judicialmente que hay causalidad directa entre situaciones de suicidio y factores de reestructuración, factores organizativos. Claro, como decía Francés, France Telecom tenía miles de trabajadores. Se suicidaron 19 y hubo centenares de bajas, pero tenía miles de trabajadores, muchos sufriendo las mismas malas condiciones de trabajo. ¿Por qué no se suicidaron todos o por qué no todos? Afortunadamente, claro, no fueron todos, lógicamente. ¿Y por qué no todos se dieron de baja? Claro, porque no a todos una misma situación objetiva afecta de la misma forma. Bien, y ahora sí decía, le voy a pasamos algunas sentencias, no me voy a detener en esto. Este problema, sin embargo,
Alguien puede decir, bueno, los más escépticos dirán, va, esto es un invento, esto es un problema de debilidad de las personas, ¿no? Un problema de salud mental de las personas. Esto es otro tema. Francés ha dado un concepto muy interesante, que es un concepto socioeconómico de salud mental, pero eso no es el concepto dominante en el imaginario. Cuando alguien le dice que tiene un problema de salud mental es que está loco. Vamos a entender, incluso las empresas cuando van a estos problemas creen no lo cuentan porque da mala imagen en el sector. Esto es un problema importante, la imagen. Cuando se habla de salud mental, yo por eso suelo hablar de salud psicosocial, la salud mental tiene muy mala prensa en nuestro país. Uno lo identifica con los loqueros, lo identifica con un problema psiquiátrico, no lo identifica con un problema de equilibrio, de bienestar, que bien explicaba Francés. Bien, el tema del suicidio ni os cuento, ¿no? Quien se suicidia es porque, en fin, pues porque es una persona vulnerable, es una persona débil y necesita ayuda, pero nada con el trabajo. Bueno, en fin, aquí cada uno que piense lo que quiera. Por supuesto, yo los datos que puedo darle son sentencias, ¿no? De distintos tribunales, de Castilla-La Mancha, de Cataluña, ¿no? Varios de Andalucía, una sentencia incluso del ámbito penal a nivel estatal, ¿no? En todos esos casos que les digo, se ha reconocido el carácter de suicidio como accidente de trabajo. Como accidente de trabajo, ¿eh? Claro, alguien me puede decir, oye, ¿cuántas demandas hay de esto? Decenas de demandas donde se pide el suicidio vinculado. ¿Cuántas ha reconocido? Un puñado, ya hay jurisprudencia en ese sentido, desde el 2007. Bueno, apenas un puñado, 10, yo le he seleccionado las últimas, hay algunas más, apenas un puñado de 10, 12 sentencias que reconocen los suicidios. Sin embargo, ya han visto que en España es uno de los países europeos con más índice de suicidio, aunque los nórdicos nos ganan. Y ha ido creciendo. Bueno, ¿por qué hay tantas dificultades? Última diapositiva ya. Bueno, vamos a ver, va a haber, bueno, esta diapositiva lo que quiere decir, nos podemos preocupar, es decir, que podemos creer, mejor, podemos creer que algo va a cambiar, sería la pregunta. Es decir, todo esto que les he contado, ya ven que yo les he puesto cosas muy recientes, ¿no? Muy actuales, que parece que es de hoy, pero llevan años. Bueno, pues hay algunos indicios, por ejemplo, el gobierno ya ha dicho que va a crear un grupo de expertos, supongo que también de expertas, para estudiar el impacto, que es el literal de los medios de comunicación, ¿no? Para estudiar el impacto de la precariedad en la salud mental, es decir, cómo las condiciones de trabajo impactan en los problemas de salud mental. También saben ustedes que hay un proyecto de reforma, ¿no?, del sistema sanitario en el que la salud mental empieza a revalorizarse, pero les recuerdo a ustedes que desde el 2008 hay un pacto europeo por la salud mental en el trabajo. Desde el 2008 España lo ratificó, lo afirmó y dijo, cuando hizo la ley de salud pública en el 2011, que estaba radicalmente comprometido con la salud mental. 2008. Bien, y mi última diapositiva, ahora ya sí es, ¿qué hace? ¿Y mañana qué, no? Bueno, pues, como les digo, desde mi punto de vista, en ese estudio que les dije del Ministerio, de la Fundación para la Prevención y de Unión General de Trabajadores, hay tres posibilidades. La primera es muy fácil. Vamos a eliminar la distinción entre contingencias profesionales y contingencias comunes. Toda situación de enfermedad genera unas necesidades, esa es la seguridad social, y la seguridad social es de todo y lo cubre independientemente del origen. Y cuando el origen sea el incumplimiento de las medidas de prevención, que responda al empresario. Este es un sistema que está en distintos países e, insisto, aparece en la ley española del 66, la ley de bases de la seguridad social. Usted, todas las personas, independientemente del origen de su enfermedad, de su baja, de su accidente, tienen las mismas necesidades. Cúbrase por el sistema de seguridad social como se tenga que cubrir, con el 50, con el 75, con el 100%, como se tenga que cubrir. Y cuando se vincule directamente a un incumplimiento preventivo, que vaya la responsabilidad. Segunda línea, ¿no?, que es la que nosotros más preconizamos, ¿no?, porque es relativamente más sencilla. Es, bueno, oiga, si todo el mundo reconoce que hay un desajuste de la ley española, claro, ¿cómo puedes pedir que para que sea enfermedad de trabajo se necesite exclusividad cuando tú sabes que los factores directos ecosociales son multicausales? Me estás escribiendo expresamente que no. Es decir, oiga, cambie usted, no pida la exclusividad. Si sabe que científicamente, como dice la OIT, si científicamente no se puede demostrar la exclusividad, científicamente se puede demostrar la prevalencia.
lo decía Francés, hay métodos en los que usted puede establecer una prevalencia de unos factores sobre otros. Si tengo una prevalencia relativamente clara, razonable, de un factor vinculado al trabajo, ya tengo una enfermedad del trabajo. No me pide usted un imposible. Si me pide usted un imposible, que es la exclusividad, pues entonces queda en manos de los tribunales. Por tanto, en Cataluña puede haber una medida, en Valencia puede haber otra, en Andalucía otra, en Galicia otra. ¿Por qué? Pues porque no hay una ley común. Tercera, creo, claro, esta es la más razonable, aunque no evita los problemas, esta sería la más razonable, pero claro, necesita más voluntad. Sistema OIT. Sería muy fácil hacerlo normativamente, ¿no? Reconocerlo como enfermedades profesionales. El artículo 2 del decreto del 2006 que regula en España las enfermedades profesionales, como ustedes saben, que es un sistema listado, dice que junto a las enfermedades listadas se incluirán las que están en la lista europea, que no aparecen, las enfermedades vinculadas a los daños psicosociales, y ya está, muy fácil. ¿Por qué no dice usted, junto a las reconocidas específicamente en los anexos de este decreto, se incluirán las de la lista europea, una, dos, la de la lista de la OIT? Es muy sencillo, como ven ustedes, normativamente es muy sencillo. Ya tenemos recogido la OIT, tendríamos un sistema homologado mundialmente. Esto es lo que hacen otros países, por ejemplo, Chile, México, ¿no? En Argentina están ahora intentándolo. Bueno, pues esta es la línea. Y bueno, pues yo con esto termino, ¿no? En fin, bueno, me parecía simpático. A mí me gusta terminar con Mafalda. Sé que no todo el mundo opina como yo, pero bueno, a mí me han llamado, este es el riesgo que corre la organización, que le agradezco la invitación y el riesgo, y esta es mi visión, son ya muchos años estudiando. Creo que efectivamente hay inquietud, hay preocupación para la salud mental, pero honestamente, después de mis 20 años de estudio específico en esta materia, no hay la suficiente voluntad para ocuparse. Instrumentos tenemos, algunos deficitarios, ¿no? Algunos deficitarios, como le he dicho, y hay que corregirlos, ¿no? Y yo creo que ya nuestro sistema está muy desfasado. Está muy desfasado porque es una normativa antigua. Y todos sabemos, ahí están todas las evidencias de la prevalencia de esos factores. ¿Lo va a cambiar el nuevo gobierno? Bueno, a ver lo que dice el grupo de expertos y de expertos. Bueno, pues nada, yo quedo a su disposición. Muy bien, gracias Cristóbal. ¿Y ahora qué? ¿No? Tú decías, ¿y mañana qué? Yo digo, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora a caminar y a seguir avanzando en ese deporte de riesgo que nos has planteado, ¿no? Indudablemente, dar la opinión, presentar propuestas arriesgadas o atrevidas, pues también es un deporte de riesgo, pero creo que a todos nos interesa promocionar la salud y mejorar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, oye, y vamos a empezar con el turno de preguntas. Hay unas cuantas preguntas, entonces me gustaría que las respondierais porque son las 12:25. Queríamos acabar a las 12:30, pero va a ser imposible. Pero bueno, creo que 5 minutitos más nos los podemos permitir. Por eso digo que no os extendáis mucho con las respuestas, ¿vale? Vamos a empezar con Francés, que han llegado un par de preguntas para Francés. Me imagino que a ti te llegarán ahora cuando has acabado tu intervención. Francés, una pregunta que creo sencilla de responder. ¿Cómo el consumo de drogas afecta a la salud mental en el ámbito laboral? No es que el consumo de drogas afecte a la salud mental. Yo creo que el abuso de sustancias está reconocido por la CIA 11 como un problema de salud mental en sí, ¿no? ¿Y cómo afecta al ámbito laboral? Bueno, lógicamente afectará al rendimiento y afectará en el aumento del absentismo y sobre todo, para lo que nos ocupa en prevención de riesgos laborales, afectará en que una persona que está bajo los efectos de alguna droga o del alcohol, pues tendrá más riesgo de sufrir un accidente de trabajo, ¿no? O sea, que afectará a su seguridad laboral y la de sus compañeros.
¿Y cómo debe actuar la empresa en relación a esto? Pues en aquellas empresas, y me consta que es así, en aquellas empresas donde hay donde el consumo de drogas y de alcohol es un problema, pues se elaboran campañas y protocolos para detectar a los trabajadores que consumen y para pues, sensibilizar sobre el consumo y evitar el consumo como mínimo en horas de trabajo y si puede ser pues en la vida de estos trabajadores. Perfecto. Hay una pregunta que me voy a atrever a responder yo. Nos preguntaban si hay disponibilidad de personal psicólogo online para la atención de los trabajadores en MC Mutual. No, no disponemos de atención psicológica online. Sí que en nuestro trabajo, que ya hemos iniciado hace un tiempo, de telemedicina, de atención a los trabajadores, en aquellos casos donde se requiere la intervención de un psicólogo, nuestros psicólogos de nuestras clínicas intervienen facilitando, prestando el servicio a ese trabajador o trabajadora. Pero atención online psicológica no disponemos. Vamos a pasar con una pregunta a Cristóbal. Hola, si las enfermedades o patología psicosocial no se contempla como enfermedad profesional, ¿se tendrá que considerar como enfermedad derivada del trabajo? ¿O cuál sería su tipificación? Bueno, creo que lo has respondido durante todo el transcurso, pero bueno, puedes profundizar o ampliar la respuesta. No, bueno, sí, efectivamente, el artículo 156.2, voy a darle para que se vea que hablamos de derecho. El artículo 156.2, letra E, lo reconoce como enfermedad, la enfermedad de trabajo y lo trata como un accidente, efectivamente, es lo que te he tratado de explicar, ¿no? Para que eso sea así, para que se reconozca como tal, primero, es el trabajador el que tiene que probar. Ya sabemos que la ventaja de la enfermedad profesional es que se presume iuris et de iure, es decir, sin prueba en contrario, que está vinculado al trabajo. En el caso de ser enfermedad de trabajo, tienes que probarlo tú, trabajador o trabajadora. Segundo problema, que es que tienes que probar la exclusividad. Una prueba que es casi imposible porque, como hemos venido comentando, suelen ser factores multifactoriales, salvo en el caso, por ejemplo, del estrés postraumático, que sí tiene una vinculación más clara, ¿no?, con un determinado hecho objetivo. Este es el drama o esta es la insuficiencia de nuestro modelo. Claro que se reconoce como enfermedad de trabajo, pero el problema está en que hay muy poquitos países que distinguen entre enfermedad profesional y enfermedad de trabajo. En realidad es un absurdo. En realidad es un absurdo. Las enfermedades profesionales son las derivadas del trabajo. Las enfermedades del trabajo son las derivadas del trabajo. ¿Dónde está la diferencia? En el listado, en un requisito formal. Si no está en una lista, no existe. Claro, este es nuestro problema. Y los factores de riesgo psicosocial no existen en esa lista. Entonces te tienes que buscar la vida que es judicial. Esto, por tanto, incrementa la conflictividad con el coste que esto supone y también el daño psicosocial que genera, ¿no? Porque, claro, hay una victimización secundaria. En fin, bueno, iría más lejos, ¿no? Pero creo que respondo directamente a lo que se me preguntaba. Tenemos una pregunta que es algo compleja de responder, seguramente por no saber más datos, ¿no? Creo, bueno, cualquiera de los dos o los dos, cada uno que responda lo que crea. Dice, tenemos una trabajadora con una discapacidad psicológica. No sabemos exactamente qué enfermedad tiene, pero ha tenido 2 crisis en la empresa y se autolesiona. ¿Cómo podemos evaluarla? Bueno, vamos a ver. Bueno, no sé, independiente, mi posición, vamos a ver. Si les consta que hay una situación que puede afectar al trabajo, yo creo que aquí, Alejandro, hay que irse al artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, principio de adaptación, es decir, ver cuál es el tipo de dificultades o cuál es la situación y adaptar en lo posible el trabajo, porque, por ejemplo, si se autolesiona, pues claro, habría que ver qué posibilidades tiene la empresa. Efectivamente, como tú dices, como no sabemos exactamente la empresa, qué tipo de puesto, ¿no? Pero, por ejemplo, no la pondría donde manejara elementos, ¿no?, que puedan suponer una autolesión significativa.
luego efectivamente miraría, ¿no? Recuerda que esto ahí es un tema que está olvidado, la conexión entre los servicios de prevención de riesgos laborales y los servicios de salud, ¿no? Esto está previsto en el reglamento y es que se aplica poquísimas veces, como vosotros sabéis. Es decir, yo creo que el marco es el artículo 25, la línea de adaptación, y ya en función de cuáles sean las circunstancias y los puestos de trabajo que tenga, pues ya unas medidas u otras, ¿no? Yo he puesto ahí, mira, si ya me permites termino, en uno de los casos, como lo tenéis ahí para el que le pueda interesar, uno de los casos de suicidio que he comentado en Castilla-La Mancha, la condena que se hizo de accidente de trabajo es porque en este caso, Francés antes hablaba de la psicosis, la trabajadora tenía una psicosis previa y entonces, pero era conocido por la empresa, pero la empresa no hizo nada para adecuar su puesto de trabajo. La trabajadora aquí es más grave porque la lesión es que terminó con suicidio, ¿no? Pero creo que el caso le puede venir bien. Está en una sentencia, ¿eh? Pasa que por no consumir más tiempo no me he detenido. Es la de Castilla-La Mancha. La condena fue, y se consideró ese suicidio como laboral, porque la empresa, tú sabes perfectamente, cuando estás de baja, te reincorporas, es necesario evaluar. La empresa no había hecho eso. Yo creo que es aplicable en este caso. Afortunadamente, bueno, todavía no llega a ser una lesión tan grave, ¿no?, como la autólisis, pero creo que el camino es ese, ¿no?, el artículo 25 y la adecuación. Muy bien. Francesc, ¿quieres añadir algo? No se te oye, no se te oye. Tienes el micro... Perdón, ahora sí, ¿eh? Nada, decir que coincido con Cristóbal. Yo creo que la empresa, lo primero que me preguntaría es si la discapacidad psicológica está reconocida o no. O sea, si hay un diagnóstico y si hay un profesional de la salud que lleva a esta persona, y si es posible que la empresa, a través del servicio de prevención propio o ajeno que tenga la empresa, o sea, a través de vigilancia de la salud, puede ponerse en contacto con este profesional de la salud que lleve supuestamente a esta persona, si tiene un diagnóstico, ¿no? Está reconocido. Y que trabaje conjuntamente con este profesional de la salud para valorar si el puesto de trabajo que ocupa y sus características, dada el trastorno que sufre, pues si es compatible, ¿no? O sea, que vea este ajuste de compatibilidad entre el puesto de trabajo y sus condicionantes, y valorar también, creo que como decía Cristóbal, pues si estamos ante una trabajadora especialmente sensible, ¿no?, y hay que protegerla. O sea, claro, creo que es un tema de vigilancia de la salud que hay que valorar. Muy bien. Bueno, pues como uno de los requisitos en nuestros webinarios es comenzar a la hora y también acabar a la hora, aquellas preguntas que nos quieran seguir enviando, nos las pueden enviar al correo seminariosprl@mc-mutual.com y les daremos respuesta. Yo como tres conclusiones, yo diría que es esencial en estos problemas de salud mental, en la parte de prevención, es esencial la formación, la educación, la información a los trabajadores sobre los principales problemas de salud mental y también sobre los métodos de prevención o de promoción de la salud, es decir, algo que estamos haciendo los prevencionistas en este momento, dedicarnos a esa promoción de la salud. La participación activa es esencial para sostener la acción en materia de promoción de salud mental. Y indudablemente que las medidas enfocadas a esa promoción solo serán posibles si existe una actitud positiva por parte de la dirección empresarial. En fin, antes de finalizar, indicaros que recibiréis por correo electrónico el acceso a la grabación del webinario que pondremos a disposición en las próximas horas a través de nuestro canal de YouTube, y también os haremos llegar una encuesta online de valoración del webinario, la cual agradeceremos respondáis para conocer vuestra opinión. Muchísimas gracias a Cristóbal Molina, muchísimas gracias a Francesc. Cristóbal, esperamos poder contar contigo en próximas ocasiones, que espero que podamos hacerlas de forma presencial, es decir, evitemos ya esta digitalización absoluta y que estemos en un continuo online para pasar a algo más presencial. Espero que podamos poderlo hacer pronto.
Muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias a los asistentes por estar ahí y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a vosotros y ya sabes que es un placer para mí. Yo quedo a tu disposición. Ya sabes que en la medida en que pueda, para mí es siempre una satisfacción. Muchas gracias. Buenos días.